injerencia occidental en los asuntos internos de otros países no se limita a acciones militares, políticas o a nivel de servicios de inteligencia. Estados Unidos y sus socios también apuestan por la dependencia económica de las naciones del sur global a través de las instituciones financieras occidentales, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional. Así, recientemente el ente aprobó una nueva línea de crédito para Chile por 13.800 millones de dólares. Pero vamos a profundizar en las relaciones entre los estados latinoamericanos y el FMI con mi compañera Paula Andrea Valencia, que se encuentra justo de este lado del estudio. ¿Cómo estás, Paula? Cuéntanos. ¿Qué tal, Betsa? Sí, el FMI dio luz verde a esta línea de crédito con Chile, que sería la tercera desde el año 2020 y que estaría destinada a la prevención de la crisis. Ya adelantabas un poco de qué se trata y es una línea de crédito por 13.800 millones de dólares. Y aunque ha mejorado un poco las perspectivas de la nación, lo cierto es que hay riesgos externos elevados que estarían vinculados a temas, por ejemplo, como los intereses potencialmente altos y por más tiempo en Estados Unidos o incluso a los conflictos que se viven actualmente en diferentes partes del mundo. Ahora acá tenemos el ejemplo de Chile, pero ¿qué pasa con otras naciones? Sí, veamos lo que sucede con algunos países de América Latina. Deudas con el FMI. La lista la encabeza Argentina con una de 31.100 millones de dólares. También está Ecuador con 6.400 millones de dólares y Colombia con 2.800 millones de dólares. Pero profundicemos un poco sobre lo que ocurre en Argentina, que encabeza esta lista. Vemos que tiene una deuda pública bruta del gobierno central del 130,4% del PIB. Ante esto, algunas agencias calificadoras de riesgo han advertido que va a estar muy difícil poder cumplir con todos los pagos de la deuda, pero también algunos mercados financieros advierten ya que van a tener que hacer algún tipo de reestructuración de la deuda externa. Ahora, vamos a ver lo que ocurre en Ecuador, donde las relaciones con el FMI tienen bastante historia porque se remontan al 1961. Desde entonces han suscrito 23 acuerdos con el FMI y esto para algunas organizaciones ecuatorianas lo único que hace es influir negativamente en la situación financiera y económica de la nación y por tanto también afecta a las personas. Ya para ir finalizando, vemos que para el año 2023 los altos niveles de deuda pública provocaron medidas de austeridad para el 80% de la población latinoamericana. Y es que si bien en su momento el FMI fue creado con el objetivo de lograr un crecimiento y una prosperidad sostenible para los países miembros, la realidad es que estas relaciones solo llevan a grandes deudas y una dependencia económica. Así es, deudas y más deudas. Gracias, Paula. Y hemos hablado con el economista Alejandro Marco del Pont. Opina que Estados Unidos se beneficia de los créditos que obtienen países de América Latina en instituciones internacionales, justo como el Fondo Monetario. El organismo internacional empieza a incidir o a gerenciar en la economía del país a través de sugerencias de políticas económicas. Y estas sugerencias de políticas económicas lo que tratan es de modificar la estructura económica y llevarla a un modelo planificado, exportador de commodity que le convenga, y transnacionalizado, que le convenga a el acreedor, en este caso a los Estados Unidos. O sea, lo que se quiere es, a través de la deuda, obtener los recursos necesarios para que Estados Unidos funcione, preservar los recursos de estos países como una reserva para Estados Unidos o, en el último de los casos, impedir el ingreso o la apropiación de otros países de estos recursos. Es decir, la deuda sirve como mecanismo de planificación de modelo de crecimiento de cada uno de los países en base a las necesidades de los acreedores. O sea, la lógica del endeudamiento tiene que ver con un reposicionamiento geoestratégico por parte de los Estados Unidos y por lo tanto lo que empiezan a funcionar son las condicionalidades a cada uno de estos países que no tienen capacidad de poder devolver el pago de la deuda, pero sí tienen capacidad de votar a favor de los Estados Unidos o de tener una serie de commodities convenientes para Estados Unidos.